¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Creo que es un día hermoso donde podemos, hermanos, estar alegres, estar agradecidos con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos están alegres por el regalo de la vida, hermanos? Ayer en la tarde compartí en un culto de acción de gracia donde unos amigos nos habían invitado, estaban celebrando el primer año de vida de su hijo. Y me recordaba una vez más la palabra, hermanos, de que debemos de ser agradecidos aún con lo que no tenemos y ser muy agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Por eso le pregunto, ¿cuántos agradecidos habemos esta mañana? Gloria a Dios. Es un privilegio para mí una vez más estar acá con ustedes. Para los que no me conocen o los que no nos conocen, mi nombre es Francisco Castro y junto con mi esposa somos misioneros de las Asambleas de Dios del Salvador. El Señor nos ha dado el enorme privilegio de poder ser misioneros en el continente de Oceanía. Para los que se recuerdan, cuando estuvimos hace aproximadamente 2 años atrás, mi esposa les manda saludos. La razón por la que regresamos a El Salvador y por qué no concluimos los 4 años, porque ya como misioneros de carrera o largo plazo, ya nuestro tiempo en el campo misionero es una proyección a 4 años o más. Estábamos en el segundo año, habíamos pasado aproximadamente 1 año y medio de haber llegado al país y había sido un tiempo maravilloso lo que Dios había hecho en el país de Papúa Nueva Guinea. Vivir entre medio de las tribus, saber que aun cuando había miedo, temor, incertidumbre en nuestra humanidad, pero sabíamos que el Espíritu Santo estaba con nosotros, sabíamos que el Señor iba a hacer una obra, no sabíamos cómo, pero Dios es perfecto, hermanos, en tocar corazones, porque nosotros hacemos una parte, pero Dios hace el resto. Él es el que convence al pecador de arrepentirse de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y estábamos en nuestro segundo año, acabamos de finalizar 1 año en el Instituto Bíblico, porque como misioneros somos llamados. En este caso, las Asambleas de Dios de Papúa Nueva Guinea nos habían hecho la invitación para el primer año, el año inicial, poder ofrendar, dar clases en el Instituto Bíblico de la montaña donde vivíamos, ya que no habían maestros para la enseñanza de teología. Obviamente, gustosamente, mi esposa y yo aceptamos poder enseñar en el Instituto Bíblico a pastores, estudiantes, que muchos de ellos venían de tribus muy remotas dentro del país. Teníamos estudiantes que llegaban de 20 horas de camino. Muchos de ellos, de hecho, los estudiantes se internan en el Instituto Bíblico por 3 años. Incluso los que son padres de familia dejan a sus esposas, a sus hijos en sus tribus y ellos vienen a internarse. Los que pueden salir el fin de semana, pero en su mayoría se quedan internados dentro del Instituto Bíblico. Nosotros vivíamos en una tribu. Una de las cosas, de las primeras cosas que los líderes nacionales nos preguntaron es que si teníamos hijos. Bueno, en ese momento mi esposa no estaba embarazada aún, seguíamos esperando la promesa de Dios. Y la razón por la que nos preguntaban por qué si teníamos hijos era porque nos querían mandar donde están las tribus más peligrosas de Papúa Nueva Guinea. Hermanos, aún el sistema de vida en este país, al otro lado del mundo, es un sistema de vida tribal. No es como el nuestro acá en El Salvador. Es un sistema de vida de tribus y en medio de dentro de las tribus viven la gente en clanes. Y para nosotros todo esto era algo nuevo, pero no solo era eso lo interesante, lo curioso, sino el hecho, hermanos, de vivir en medio de aún tribus caníbales que viven en toda esa región del país. Y el Señor nos llevaba en medio de estas tribus. Gracias a Dios, la tribu donde nosotros vivíamos, la tribu Rondon, no eran tribus caníbales, sino que ya gracias a Dios en su mayoría eran cristianos evangélicos y le damos gracias al Señor por eso. Usted se pregunta, hermano, ¿y entonces por qué se regresaron? Bueno, quiero testificar esta mañana, como lo he hecho en las demás iglesias donde he podido estar compartiendo lo que Dios ha hecho. Después de 9 años de esperar la promesa de Dios, el Señor nos regala nuestro primer bebé. Cuando vivíamos en la montaña, mi esposa queda embarazada y pues debido al sistema de salud que hay en Papúa Nueva Guinea,
no nos pudimos quedar porque ese era nuestro deseo. Cuando mi esposa se entera que está embarazada, de ahí vamos a buscar el Hospital Nacional. Le dicen no la podemos atender porque solamente hay un hospital nacional para 7 departamentos. Por ser extranjera no la atendían. Aparte de eso, no hay nada. Recuerdo que la prueba de embarazo que ella usó, la tuvimos que llevar desde Filipinas, donde estuvimos esperando nuestras visas, porque ahí donde vivíamos no venden absolutamente nada de esto. Cuando llegamos encontramos una clínica privada y recuerdo que lo primero que nos dijo quien nosotros creímos que era la ginecóloga, que después nos enteramos que solo era una practicante de medicina, y le dice a mi esposa, bueno, ahora usted ya no va a tener que comer 3 veces al día, sino que solo 2. Y en el almuerzo, si le da hambre, usted se come un pepino o una zanahoria nada más. Y nosotros admirados porque habíamos escuchado de nuestros amigos que ya son padres, y mi esposa le dice, ¿y las vitaminas, el ácido fólico y todo eso? Y le dice, no, aquí nosotros no usamos nada de eso. Es más, si usted no quiere tener al bebé en nuestra clínica, allá en la montaña donde vivíamos, las hermanas de la iglesia, había como un grupo de 7 hermanas que eran parteras. Y le dice a mi esposa, hermana Brenda, no se preocupe, aquí le vamos a atender el parto. Nosotros somos parteras, somos expertas ya. Aquí todos nuestros hijos han nacido aquí en la montaña. Ahora imagínense todo esto, hermanos, para nosotros era algo nuevo. Y empezamos a orar, a pedirle sabiduría al Señor. Nos comunicamos con nuestros líderes. Gracias a Dios, inmediatamente nuestros líderes nos dicen, hermanos, regrésense a El Salvador, que el bebé sea 100% salvadoreño, con su pasaporte de El Salvador, para que no haya problemas después cuando ustedes regresen. Y regresamos en el mes de marzo. Hermanos, para nosotros ha sido un cambio muy diferente. ¿En qué sentido? Y le comentaba yo a mi hermano José cuando venía, el estilo de vida de Papúa Nueva Guinea todavía es un estilo de vida muy nómada. Una de las cosas que primero nos enfrentamos, aparte del choque cultural, es que en la montaña donde vivíamos, y casi todo el país es así, no existe el wifi. Tampoco en la comunidad donde vivíamos no teníamos agua potable ni luz eléctrica las 24 horas al día. ¿Y cómo nos íbamos a adaptar? ¿Cómo íbamos a vivir en medio de ellos? Hermanos, usted me pregunta, ¿fue un sacrificio? Sí lo fue, hermanos, pero valió la pena llegar a vivir en medio de esta tribu donde la gente está cegada por el enemigo, donde la gente son animistas porque adoran muchos espíritus, donde la gente, hermanos, no sabe qué es la palabra de Dios, donde no pueden interpretar la palabra de Dios. Hermanos, vivir en medio de ellos, créanos que aunque ahora estamos felices por el milagro de vida, donde Dios dio vida donde no la había, y ya estamos a un par de semanas del nacimiento de nuestro bebé, pero también en nuestro corazón hay una tristeza porque sabemos que hay gente que todavía necesita escuchar la palabra de Dios. Y cuando yo veía el grupo de mis hermanos que van hacia Panamá, mis ojos se llenaban de lágrimas y yo me acongojaba por el hecho de que, hermanos, necesitamos predicar la palabra de Dios porque Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto y como iglesia el Señor nos ha dado un mandato de ir y predicar su palabra, de ir y hacer discípulos. Regresar a El Salvador, hermanos, también ha sido para nosotros un reto, dejar el trabajo allá, porque aunque para la gloria de Dios se concluyó un año en el Instituto Bíblico donde pudimos graduar 23 estudiantes y 7 de ellos ya tenían llamado pastoral para regresar a sus tribus y seguir predicando la palabra de Dios. Quiero que dele la palma al Señor porque la gloria es para Él. Quiero que me acompañe en la Biblia. Vamos a meditar por unos minutos. Libro Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Si lo tienes, respóndame con un fuerte amén. Y leemos las escrituras.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora acompáñeme en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 61. Versículo 1. Y dice la palabra del Señor, Isaías 61, versículo 1. Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Quiero compartir en esta hora bajo el tema la obra del Espíritu Santo en las misiones. Hermanos, cuando hablamos acerca de misiones, no podemos excluir al Espíritu Santo. Y esto es algo que yo sé que usted ya lo sabe, y el Espíritu Santo no quedó atrapado en el libro de los Hechos. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Espíritu Santo está aquí con nosotros esta mañana. El Espíritu Santo quiere seguir obrando en nuestras vidas, pero es necesario que la iglesia ponga atención, escuche, hermanos, lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Y esas eran nuestras oraciones con mi esposa cuando llegamos a una cultura totalmente diferente a la nuestra. No solo el sistema de vida que es tribal, no solo que entre tribus se matan, porque esto es algo muy común entre ellos. Lastimosamente, esto es algo que viene de hace cientos de años, que la gente, hay muchas peleas tribales. Recuerdo que la tribu vecina donde nosotros vivíamos, la tribu Copi, era una de las tribus más agresivas, de las tribus más asesinas que nosotros podíamos ver. En varias ocasiones los hermanos nos decían: misioneros, no salgan de su casa porque la tribu Copi está peleando con otra tribu del pueblo, y esto se extiende a días, semanas y meses. ¿Cómo vamos a llevar la palabra de Dios en medio de estas tribus? ¿Cómo vamos a llevar y decirle a la gente que hay un Dios que les ama? Bueno, hermanos, lo primero que como cristianos, para nuestro estilo de vida, para nuestra manera de vivir, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos, antes de que se moviesen de Jerusalén, que esperasen la promesa. Llenos del Espíritu Santo, después vemos lo que el Señor hace, la obra del Espíritu Santo, y los judíos, los cristianos empiezan a predicar la palabra y milagros empiezan a suceder. Orábamos y le decíamos: Señor, ¿cómo vamos a llegar a esta gente? ¿Cómo vamos a decirles que hay un Dios que les ama? ¿Cómo vamos a hablarles cuando es un país, Papúa Nueva Guinea, es un país donde se habla más de 850 dialectos? Cada uno de los estudiantes que teníamos en el Instituto Bíblico hablaba un dialecto diferente. Y el único idioma común entre todos los que vivíamos ahí era el idioma inglés. Gracias a Dios, el Señor nos dio la habilidad de aprender un dialecto más, que es el Tok Pisin, que es uno de los 850 dialectos. Usted puede repetir conmigo esta mañana. Quiero enseñarle una palabra para que la aprenda. Dígale a la persona que está al lado suyo: me and mamás long looking you. No muy rápido, hermano. Dígale: me and mamás long looking you. Me and mamás long looking you. ¿Qué significa eso, hermano? Dígale: estoy feliz de verlo esta mañana. Me and mamás long looking you. Me and mamás long looking you. Nemblon mi Francisco. Na me and mamás long está blong here. Display morning long talk blong God long papagad. Amén. Estoy feliz de estar con ustedes esta mañana, de poder compartir la palabra de Dios. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen?
Ese es el idioma, uno de los muchos idiomas en Papúa Nueva Guinea, gracias a Dios. Y si usted habla inglés y si usted quiere hacer misiones, usted puede ir con nosotros porque necesitamos muchos maestros. Miren, hermanos, cuando yo veía el grupo, yo decía, ay, que el pastor nos enviara ahí unos 3, 4, 5 hermanos, incluyendo al hermano José, y que fueran un mes con nosotros para poder capacitar. Porque aparte del trabajo de la enseñanza en Papúa Nueva Guinea, también necesitamos gente que nos ayuden a capacitar las iglesias como escuela dominical. Ministerios infantiles no existen en Papúa Nueva Guinea y cada domingo nos invitaban, pero era tanto el trabajo que no pudimos ir a muchas iglesias. Aparte del trabajo que teníamos, hermanos, la tarea, hermanos, restante que tenemos usted y yo como iglesia es grande. Y la palabra de Dios dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. ¿Cuántos obreros hay esta mañana dispuestos a predicar la palabra de Dios? Qué poquitos. Es necesario, hermanos, como iglesia entender que nosotros tenemos una tarea importante. Y usted se pregunta, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo? Esta es una pregunta que mi esposa y yo nos hacíamos cada día. ¿Cómo el Señor va a trabajar en la vida de los pastores? Hermanos, aún pastores, estudiantes que teníamos, muchos de ellos todavía tenían una mentalidad tribal. Muchos de ellos todavía, entre ellos, como eran de diferentes tribus, cada uno se reunía en su grupito y hablaban su dialecto. Y nosotros, dejen de hablar su dialecto porque no entendíamos. Y cada uno de ellos se reunía y les decíamos, hermanos, aquí no se trata de su cultura, no se trata de su dialecto. Aquí se trata de lo que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en Papúa Nueva Guinea, lastimosamente, muchos lugares, incluso cristianos, ponen su cultura sobre la palabra de Dios. Y debido a la falta de la enseñanza de las escrituras, ellos tienen muchas prácticas, han hecho mucho sincretismo dentro de la iglesia cristiana. Entre esas tradiciones, costumbres, tienen una práctica que se llama el cargo culto. El cargo culto es una práctica, una mezcla de la cultura papuana con la palabra de Dios. Pero ¿qué es en sí el cargo culto? El cargo culto, hermanos, le permite al cristiano evangélico, al que es líder, al que predica, al que es la mano derecha del pastor, al que es diácono o diaconisa, a este hermano, a esta hermana, el cargo culto le permite estar en iglesia, involucrado en todos los ministerios que pueda estar, pero también el cargo culto le permite a este hermano o hermana poder hacer trabajos de brujería, hechicería y ocultismo. Y eso es algo muy común entre ellos. Hoy en la mañana están adorando a Dios, alabanzas, hablando en lenguas, pero en la tarde llegan la gente a visitarlos porque quieren hacer un entierro, quieren hacer un trabajito, quieren hacer esto y lo otro. ¿Cómo le vamos a decir a la gente que no tenemos? Que desde el momento que entregamos nuestra vida a Jesús somos nuevas criaturas y que ahora el Señor está trabajando en nuestra vida y que la palabra de Dios nos prohíbe tales prácticas porque los que hacen estas cosas, dice la Biblia, no heredarán el reino de los cielos. ¿Y cómo vamos a llegar a una mentalidad? Y ellos nos decían, es que nuestros ancestros lo han hecho de cientos de años. Hermanos, llegar a una cultura donde la gente está cegada completamente. Nosotros solo orábamos y le decíamos, Señor, sé tú. Ahora, hermanos, usted va a entender por qué los misioneros siempre les pedimos sus oraciones. ¿Por qué los misioneros a las iglesias donde vamos les decimos, amados hermanos, amada iglesia, pedimos sus oraciones? Que no nos suelten, porque en el campo misionero, cuando hay una iglesia intercediendo, cuando hay una iglesia clamando a favor de las misiones, a favor de los misioneros, hermanos, cosas sobrenaturales suceden. Y nuestros ojos fueron testigos de ver lo que Dios hizo.
Como primer punto quiero hablar que la iglesia tiene un compromiso, y el compromiso es que debemos de convertirnos en un agente para alcanzar el mundo con el evangelio. Llegar, vivir en medio de esta gente. Usted me pregunta, hermano, ¿y qué comen? Bueno, en la montaña donde nosotros vivíamos, porque el país es tan grande, está dividido en 3 regiones. Las islas, la zona costera y la zona de las montañas. Nosotros vivíamos en la montaña, aproximadamente a 3,000 metros sobre el nivel del mar, muy helado. ¿Qué es lo que la gente come allá? Normalmente la gente come muchas verduras. No comen carne, porque la libra de carne de res nos costaba $40. Una bandeja de pollo, porque todo es importado, una bandeja de pollo andaba entre 10 a 15 dólares. El cartón de huevo, que no es de 30, solo es de 12, es una docena, andaba entre 8 y 12 dólares. Hermanos, todo esto la gente no lo come. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad económica para poder tener un estilo de vida de esa manera. Entonces la gente solo comía verduras, todas las clases de hortalizas, y la única carne que comen es la de cerdo. Pero no lo comen todos los días, solo lo comen para eventos especiales. Y esta es la manera de vivir. ¿Qué es lo que yo quiero compartir esta mañana? En el mundo, hermanos, existen alrededor de 11,000 grupos étnicos. Entre esos 11,000 grupos étnicos se encuentra la región de la Melanesia en el continente de Oceanía. Hermanos, vivir en medio de esta gente ha sido un reto enorme. Pero ahora, esta mañana, yo estoy delante de ustedes testificando que para Dios no hay nada imposible. Aun cuando mi esposa y yo llorábamos y le decíamos, Señor, ¿qué hacemos en medio de la tribu, en medio de los pastores que no quieren entender al escucharles el estilo de vida de ellos? Y el Señor nos decía, es que es mi obra, es que la obra yo la hago, y yo los he traído con un propósito a este lugar. Recuerdo que cuando predicamos en la iglesia que estaba ahí en la misma tribu donde vivíamos, el pastor de las Asambleas de Dios de la iglesia, el hermano Jacob, me decía, misionero, quiero que predique un domingo. Y yo le dije a mi esposa, voy a orar y me voy a preparar, pero quiero que hagamos algo diferente. Sabe que a la gente allá le gustaba que mi esposa y yo habláramos en español. Y nosotros les preguntamos en una ocasión que por qué les gustaba. Y nos decían, es que cuando ustedes hablan se les escucha muy romántico. Y la gente siempre nos pedía, hable el misionero con la misionera. Y yo le hablaba y aplaudían y se reían y decían, qué románticos son ustedes. Y yo le digo a mi esposa, voy a orar y voy a predicar en español el día domingo, pero tú me vas a traducir a inglés. Y ese día ninguno de ellos sabía lo que iba a hacer. Nos preparamos. Llegamos domingo, cuando agarro el micrófono y empiezo a predicar, y mi esposa todavía no hablaba en inglés, no me traducía, y la gente se quedaba asombrada y empiezan a aplaudir y se alegraban y se reían, y ahí mi esposa empieza a traducirles al inglés para que entendieran el mensaje. Hermanos, ese día el Señor abrió nuestros ojos y nos hizo entender que la obra era de Él. Y lo que vamos a hacer, hermanos, usted y yo, es una parte, el resto lo hace el poder del Espíritu Santo. Y recuerdo que ese día, cuando yo termino de predicar y llamo a los hermanos, había mucha gente enferma. Hermanos, porque la gente allá no va a los hospitales, porque si usted y yo aquí nos quejamos que solo acetaminofén nos dan, allá no existe el acetaminofén. Y por eso la gente dice, ¿para qué voy a ir al hospital? Si para ellos ir al hospital es sinónimo de ir a morirse. Entonces prefiere quedarse en la comunidad, en la tribu, y morir dentro de la tribu. Y recuerdo que llamo a los enfermos, y yo sí creía que Dios ese día iba a hacer una obra grande. Pasan y empezamos a orar y el Espíritu Santo empieza a sanar gente con dolores de espalda, de rodilla. El Espíritu Santo empezó a sanar tantas enfermedades que había en medio de ellos. Y nosotros alegres y damos gloria a Dios por eso. Pero no sabíamos que había sucedido algo más. Al finalizar el culto, el líder de los hermanos del ministerio de hombres de la iglesia
toma el tiempo, le dice: pastor, permítame, quiero testificar lo que ha sucedido algo este día. Agarra el micrófono y dice al hermano: yo no sé, iglesia, si a usted le sucedió esto, pero antes que la misionera Brenda le tradujera al misionero Francisco en el dialecto de él, cuando el misionero hablaba, yo no escuchaba el dialecto de él, sino que lo que mis oídos escuchaban era mi dialecto. Y ahí la hermana líder de las mujeres de la iglesia dice: hermanos, se pone de pie y empieza a hablar en voz alta y dice: cuando el misionero Francisco hablaba, yo no escuchaba su dialecto, sino que yo escuchaba mi dialecto madre. Y hermanos, 4 o 5 hermanos se pusieron de pie, y ese día el Espíritu Santo, ellos no escuchaban el español, sino que el Espíritu Santo tradujo de un solo al dialecto de cada uno de los hermanos ese día. Y ellos entendieron claramente cuál era el mensaje que Dios quería darles. Y cuando nosotros, hermanos, ese día, la verdad que nosotros somos seres limitados, hermanos, porque los planes de Dios van mucho más allá de nuestros límites. Porque lo que usted y yo vemos solamente es algo natural, pero lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es algo sobrenatural, algo que va mucho más allá de lo que usted y yo podemos ver. Nuestros ojos se quedaron en la gente que había sido sana, pero Dios estaba interpretando a cada una. Teníamos gente que hablaban entre 5 a 7 dialectos ese día en la mañana. Hermanos, la obra que usted y yo estamos haciendo es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Y Dios va a respaldar la obra, hermanos, de lo que usted y yo hacemos para Dios. ¿Cuántos lo creen? También la iglesia ha sido llamada para tomar el poder del Espíritu Santo y poder predicar con denuedo las buenas nuevas. ¿Qué fue lo que pasó después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo? Dice la Biblia en Hechos capítulo 2, de que él se pone de pie y empieza a predicar acerca de Jesucristo. ¿Cuántas personas se convirtieron ese día? ¿Cuántas? 3,000. Y el segundo sermón que predica Pedro se convirtieron. ¿Cuántos creen que eso puede suceder en estos tiempos, hermanos? Yo sí lo creo. Llegar a una tribu donde la gente no tenía ningún conocimiento de la palabra de Dios, y cuando el Espíritu Santo les empieza a ayudar a entender la Biblia. Recuerdo que en una ocasión fuimos a una comunidad vecina de la provincia donde nosotros vivíamos. Llegamos a ese lugar. Era uno de los estudiantes que nos había invitado a poder ir a su iglesia. Cuando nosotros llegamos, los hermanos de la iglesia habíamos subido una montaña también. Llegamos y los hermanos de la iglesia nos estaban haciendo una bienvenida bien tribal. Y cuando pasamos el caminito que habían hecho, sucedió algo extraño para nosotros. Cuando yo pasé, la esposa del pastor, cuando ella me vio, todos estaban llorando alegres. No entendíamos por qué lloraban. Y cuando la esposa del pastor me vio, ella, hermanos, literalmente se me tiró a mi pierna, justo a mi pierna derecha. Y yo me quedé así, paralizado. Y la hermana abrazaba mi pierna, lloraba, hablaba en el dialecto Tocpising y decía: Papa God, me talk thank you, Papa God, me talk thank you, que significa: Dios, yo te agradezco, Dios, yo te agradezco. Y me abrazaba y lloraba, y mi esposa así un poquito retirada, y yo le hacía así seña con la ceja porque no podía hablar, y yo le hacía seña, y ella así de lejos, y yo solo la veía que iba para atrás, caminando. Y yo, hermanos, no hay nada que hacer. Y después la pastora se levanta, me abraza, entramos a la iglesia, me le acerco a Tomás, que era el alumno que nos había invitado, y le digo: Tomás, ¿viste lo que hizo tu pastora? Y me dice: sí. Y yo le digo: ¿qué significa eso? Y me dice: misionero, lea Romanos 10:15. Y voy y lo leo, y digo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y me dice Tomás: ¿sabes por qué ella hizo eso? Primero, porque a nosotros nadie hasta ahora que tú vienes nos ha enseñado acerca de la palabra de Dios. Y cuando la pastora
hizo eso. Para ella es literal cuando lee Romanos 10:15, y lo que ella estaba haciendo es agarrando la bendición que Dios había enviado. Hermanos, ¿no cree que somos bendecidos acá en El Salvador? Porque usted y yo podemos interpretar la palabra de Dios. Porque usted y yo, hermanos, no necesitamos tirarnos a la pierna del hermano o de la hermana y agarrar la bendición. ¿Por qué? Porque usted y yo ya conocemos la palabra de Dios. Llegar a este lugar, hermanos. Sabe que el pastor William Sigui de la iglesia de la montaña Camp Go había orado por 40 años para que Dios enviara misioneros a esa montaña. El hermano enfermo de cáncer no podía casi hablar, se pone de pie, empieza a llorar y a testificar y a decir que ahora sus ojos han visto la promesa cumplida de parte de Dios. Hermanos, habían orado por 40 años para que Dios enviara misioneros a esa comunidad. Fuimos 2 veces. La segunda vez que fuimos, gracias a las ofrendas de las iglesias en El Salvador, pudimos ofrendarles un generador, porque también en la mayor parte de las comunidades no hay electricidad, y el Señor les regaló un generador. Pudimos bendecir la vida de los pastores. Hermanos, cuando hay una iglesia orando por los misioneros, cosas sobrenaturales suceden en el campo. ¿Cuántos lo creen? Puede ponerse sobre sus pies, por favor. Dice la Biblia en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amada iglesia, yo sé que ustedes son una iglesia misionera, una iglesia activa en las misiones, una iglesia que ora, que ofrenda, que envía misioneros. Gracias por cada una de sus oraciones. El año 2023 para nosotros no solo fue el año muy bendecido, donde Dios nos regaló justo el 31 de diciembre, mi esposa se dio cuenta que estaba embarazada. Pero hablando del trabajo que el Señor nos mandó a hacer, hermanos, llegar a estos lugares, y la gente nos quería tener en todos lugares, porque ellos anhelan tener misioneros, porque anhelan, aunque tienen la Biblia por lo menos traducida al idioma inglés, pero no saben interpretarla, pero no saben qué significa un versículo. Estar en medio de esta gente, muchas veces mi esposa y yo nos sentíamos tan vulnerables. Saber que no teníamos electricidad a las 24 horas, hermanos. Cuando usted y yo aquí en El Salvador, la luz se va. Al ratito ya estamos llamando a la empresa. Mire, ¿qué pasó? Pero vivir en esta comunidad donde no había luz, bueno, eso pues no es tanto, hermanos. Tampoco donde teníamos agua potable, nosotros tomamos agua lluvia. Estas son las misiones, hermanos. Y le vuelvo a preguntar, ¿no cree que somos bendecidos acá en El Salvador? Claro que sí, hermanos, porque venimos de un país donde la gente anhela tener maestros. Venimos de un país donde la gente quisiera tener maestros de escuela dominical, porque no saben cómo darle clase a los niños. Porque las drogas, el alcohol está acabando con la población, la cultura está siendo más fuerte. Pero nosotros creemos que estos por lo menos 7 pastores que fueron llamados al ministerio llenos del Espíritu Santo, Dios va a seguir obrando en cada una de sus tribus. Hermanos, la tarea es mucha en el campo misionero. Y yo lo digo, hermanos, con mi corazón. Si usted dice, hermano, ¿cómo quisiera, cómo pudiera yo ir donde ustedes? Yo le digo, hermano, vaya y ofrende un mes. No tiene que ir los 4 años que nosotros vamos. Vaya y ofrende un mes. Y si usted dice, hablo inglés, hermano, perfecto, será una gran ayuda, hermanos. Pero la tarea es tan grande. Y como iglesia el Señor nos ha puesto para hacer luz en medio de la oscuridad. Dios nos ha puesto, hermanos, para ser de bendición. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles
a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.